tardes, profesor, y a las personas que estén viendo este video. Mi persona, Agustín Remusgo, junto con mis compañeros Ademir Gamarra y Gerson Machuca, presentaremos nuestro examen final del curso de Economía General, la cual consiste en hacer un trabajo de investigación sobre nuestro tema, que es la economía de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, en el cual explicaremos su relación con la escuela keynesiana, qué es la política keynesiana, cuál fue la propuesta de Keynes y origen y detalles de esta. También el concepto de la economía de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, análisis micro y macroeconómico de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, así como también el monetarismo y el fin del keynesianismo, y por último las conclusiones y las referencias bibliográficas. Para empezar, les daré una breve introducción al tema. El keynesianismo, la doctrina económica que puso Keynes en su teoría general en el año 1936, obtuvo su primer gran éxito en la adquisición de influencia sobre la política económica de una gran potencia en Estados Unidos. En el curso y como resultado de la recesión de 1938, esa influencia se reforzó notablemente durante la Segunda Guerra Mundial. Debido al resultado de la guerra, logra poner la escuela keynesiana, que se centra en el intervencionismo como pilar fundamental. Se basan en la creencia de que la forma de salir de una recesión es mediante la intervención del Estado. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, con fecha septiembre de 1939, el economista inglés trabajó concienzudamente y a título personal en una propuesta de financiación bélica, cuyo objetivo principal para evitar la inflación de guerra. Después de ello, Keynes señalaba que en la guerra ha de decidirse el volumen de producción civil que garantice la supervivencia de la población, y toda producción adicional a este mínimo vital ha de destinarse a fines militares, pero sin embargo la economía norteamericana salió reforzada del conflicto. Por un lado, puso fin a la recesión de los 30. Por otro, revitalizó la industria y estimuló el progreso técnico-científico en campos innovadores como aeronáutica, electrónica y energía atómica. Finalmente, otras economías como la europea occidental, japonesa y soviética sufrieron grandes daños que crearon necesidades de reconstrucción. Ahora, mediante lo sucedido, a fin de cuentas, el Producto Nacional Bruto de Estados Unidos subió en una medida del total de bienes y servicios producidos en un país. En el país aumentó unos 200.000 millones de dólares en 1940 y hasta 300.000 millones en 1950 y a más de 500.000 millones en 1960. Ahora les hablaré sobre la relación de la escuela keynesiana con Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Otro indica lo siguiente. El keynesianismo, la doctrina económica que puso Keynes en su teoría general en el año 1936, obtuvo su primer gran éxito en la adquisición de influencia sobre la política económica de una gran potencia en Estados Unidos, en el curso y como resultado de la recesión de 1938. Esa influencia se reforzó notablemente durante la Segunda Guerra Mundial. Debido al resultado de la guerra, Estados Unidos adquirió el estatus de superpotencia y procedió a promover políticas de tipo keynesiano, y logró impulsarlas debido a su nueva posición en el mundo y porque consiguió una gran influencia directa en las políticas económicas de otros países importantes, a través de sus programas de ayuda de posguerra. A pesar de muchas resistencias, el keynesianismo curiosamente adquirió un alto grado de hegemonía intelectual durante casi tanto tiempo como la doctrina del libre comercio. 30 años de los 40 a los 70. Empezó a decaer con los choques petroleros de los 70 y la inquietante experiencia concomitante de la estanflación. El predominio teórico del keynesianismo ejerció por mucho tiempo y fue impugnado cada vez más por la doctrina neomonetaria y ofertistas que se originaron en el mismo país, desde el cual se difundió el mensaje keynesiano. Después de haber explicado la relación de la escuela keynesiana con la economía de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, voy a hablar sobre qué es la política keynesiana. Una menciona lo siguiente:
La política keynesiana es un tipo de política económica la cual basa sus ideas en las recomendaciones y los estudios del economista británico John Maynard Keynes. Este tipo de políticas se centra en el intervencionismo como pilar fundamental. También se basan en la creencia de que la forma de salir de una recesión es mediante la intervención del Estado, concretamente aumentando el gasto público y rebajando los impuestos para dinamizar la economía, incurriendo en déficit si es necesario. ¿Cuál fue la propuesta de Keynes? El origen de esta propuesta, según Sain, la guerra y la inflación han ido siempre de la mano. Keynes fue testigo de este fenómeno durante la Gran Guerra, desde 1914 hasta 1918. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el economista inglés trabajó concienzudamente y a título personal en una propuesta de financiación bélica, cuyo objetivo principal era evitar la inflación de guerra. A su juicio, como luego veremos, la inflación creaba graves injusticias y además provocaba que fuera políticamente inevitable la implementación de un sistema de control de precios y racionamiento, lo que suponía eliminar la economía de mercado. Ahora le paso la palabra a mi compañero Gerson Machuca. Bueno, profesor, siguiendo lo explicado por mi compañero, les hablaré sobre los detalles de esta propuesta. En primer lugar, sobre la inflación de guerra, que es una de las propuestas de Keynes. Bueno, Keynes señala que en la guerra ha de destruirse la producción civil. Es por ello que el origen de este empleo, según Keynes, provocaría la inflación mediante el aumento de inversión, ya sea nuevas fábricas, fuertes incrementos de la producción a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Ya contado con todo lo anterior, Keynes también señala que la liberación de depósitos tras la guerra podría ser una demanda que sería capaz de evitar la inflación. Bueno, el plan de Keynes tenía además una segunda parte que pretendía evitar la previsible crisis económica de posguerra. El economista británico que preveía que la finalización de la Segunda Guerra Mundial traería una caída generalizada de la demanda derivada de muchas actividades, ¿no? En este caso, por ejemplo, de industrias que se dedicaban a la producción de bienes militares, al licenciamiento de soldados, entre otros. Es por ello que, siguiendo los desarrollos teóricos de su teoría general, consideraba que para evitar esta crisis sería necesario crear una fuente autónoma de gasto que pudiera sostener la actividad productiva. Keynes consideraba que la liberación de los depósitos bloqueados tras la guerra podría ser una fuente de demanda que sea capaz de evitar la depresión, ¿no? Y sentar las bases de una reconversión económica rápida y sólida. Bueno, viendo lo explicado anteriormente, ahora vamos a hablar sobre el concepto de la economía de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Probado señala que la Segunda Guerra Mundial para los Estados Unidos obviamente que tuvo un coste económico que es superior al de la primera. Quiere decir que referente a su economía que hubo en la Primera Guerra Mundial, en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial no había sufrido tanta crisis en su economía. Por otro lado, podemos ver que la economía de Japón, de Europa Occidental y Soviética sufrieron grandes daños que quedaron en ciudades de reconstrucción, ¿no? Pues en este caso Estados Unidos no tuvo tanta crisis en su economía, por eso es que la expansión de la economía de guerra motivó la inmigración masiva hacia los grandes centros industriales del norte y del oeste. En estos movimientos migratorios tomó parte destacadamente la población negra del sur agrícola y pobre, cuyas estructuras económicas
comenzaron a cambiar a raíz de ello. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el análisis macroeconómico de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Para empezar vamos a hacer una definición de macroeconomía, que según Rawls es un sistema capitalista. No tiende al pleno empleo ni al equilibrio de los factores productivos, sino hacia un equilibrio que solo de forma accidental coincidirá con el pleno empleo. También menciona que la macroeconomía busca comprender el comportamiento del conjunto de individuos, empresas, familias o trabajadores. Bueno, ahora cuando estos tienen que enfrentarse a diferentes situaciones económicas, acceden a la obra de John Maynard Keynes, que esta obra se basa en la contradicción de las explicaciones de la teoría clásica del desempleo por la insuficiente flexibilidad del mercado de trabajo, del nivel de actividad global por las características de la oferta y de la neutralidad del dinero. El contenido de la teoría general de Keynes puede resumirse en tres proposiciones. 1. Que sería el nivel de empleo no se determina por el equilibrio en el mercado de trabajo. 2. La demanda global puede ser insuficiente para generar un producto global que asegure el pleno empleo. Y por último, que dice, el dinero juega un papel central en la existencia del equilibrio con desempleo. Siguiendo de ello, ahora vamos a hablar sobre la macroeconomía de Estados Unidos. Kennedy expresa que con la entrada en una economía de guerra, los objetivos económicos de la administración Roosevelt y de todo el gobierno en general era centrar todos los esfuerzos y recursos posibles en la contienda bélica. Aunque el New Deal fuera del conjunto de políticas intervencionistas destinadas a sacar al país de la Gran Depresión, con la declaración de guerra a Alemania y a Japón tras el ataque japonés a Pearl Harbor el día 7 de diciembre de 1941, la economía de guerra debió basarse en un aumento de la deuda pública para poder soportar tales necesidades militares. A su vez, Estados Unidos redujo el total de las importaciones para poder equilibrar el balance comercial, puesto que se intensificó el desequilibrio en el ámbito comercial, con el mundial prácticamente desaparecido. Era de primera necesidad solucionar uno de los principales problemas que el propio mundial no consiguió solucionar del todo tras la recesión de 1927. Y esto era el todavía alto desempleo existente en el país. Siguiendo de ello, ahora vamos a hablar sobre el análisis microeconómico de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Primeramente, vamos a hablar sobre la definición de microeconomía. Hall define que la microeconomía es la rama de la economía que se enfoca en el estudio del comportamiento de agentes económicos, individuales, como personas, familias y empresas, y que analiza el comportamiento de los agentes económicos como consumidores. Es por ello que la microeconomía realiza recomendaciones para que los mercados funcionen más eficientes. En este caso, para que los mercados mejoren la asignación de recursos, como en la cantidad, calidad y en forma última el bienestar de las personas. Ahora vamos a hablar sobre la microeconomía de Estados Unidos. Paez menciona que la producción agrícola y ganadera era fundamental para mantenerse en la contienda. Estados Unidos se convirtió en el gran granero de la democracia, aumentando la producción de algunos tipos de cereales y de ganado hasta en un 25%. Sin duda alguna, Estados Unidos contribuyó a alimentar a todos los países aliados excepto China. No obstante, se produjo situaciones de racionamiento del consumo de carne para poder alimentar adecuadamente a las tropas británicas y estadounidenses. Pese a que los agricultores británicos hicieron esfuerzos bastante grandes
hasta limitar su dependencia de los alimentos importados. De esta manera, pues, se producen importantes restricciones en la lista de los ciudadanos británicos. Alimentos como los huevos, la carne o la leche quedaron racionados. Esta escasez de alimentos dio lugar a la aparición del mercado negro, en la que se producían episodios en las que se vendían carnes de caballo, haciéndola pasar por carne de vacuno. Mientras tanto, en Alemania, tras la derrota del Tercer Reich, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, la economía alemana quedó devastada. Esto por las consecuencias propias de la guerra, la política de tierra arrasada de Hitler y los controles restrictivos a la economía debido al financiamiento y al déficit fiscal. La moneda alemana había perdido valor y la producción estaba estancada. Por lo tanto, durante este periodo, el gobierno de Hitler estableció severos controles de precio y racionamiento. La consecuencia de violar estas leyes era la pena de muerte. Por consiguiente, era de esperarse que hubiese escasez de bienes y servicios en estas circunstancias. La población tuvo que recurrir al trueque para cubrir sus necesidades a nivel familiar y empresarial. Finalmente, la economía se contrajo hasta el menos 52% en el año 1946. A continuación, le voy a pasar la palabra a mi compañero José Agustín, que nos va a explicar sobre el monetarismo y el fin del keynesianismo. Bueno, ahora les hablaré sobre el monetarismo y el fin del keynesianismo. Aguilar indica que, aunque Keynes había fallecido en 1945, sus teorías estaban más vivas que nunca, como demuestra el enorme esfuerzo realizado por Estados Unidos con el Plan Marshall. El éxito de Keynes en Estados Unidos fue abrumador, y sus políticas económicas fueron asumidas como doctrinas por la clase dirigente. Antes de la guerra, el gasto público estadounidense nunca había superado los 16.000 millones de dólares, y después de ella nunca bajó de 50.000 millones. En términos de porcentaje del Producto Interno Bruto, del 11 al 18% de 1930, se pasó a estirar entre el 21 y el 24% en el periodo 1951. Aunque los ingresos también subieron, en general no lo hicieron de la misma manera. Antes de la guerra, el presupuesto tendría el ajuste con desviaciones en torno a 2.000 millones, pero sobre todo en la guerra con 31.000 millones de déficit en 1945 como pico. Y también después de ella los gastos pasaron a superar a los ingresos como norma general. Para concluir esta exposición, les hablaré sobre las conclusiones. 1. La política keynesiana es un tipo de política económica la cual basa sus ideas en las recomendaciones y los estudios del economista británico John Maynard Keynes. 2. La política keynesiana consideró el intervencionismo una herramienta esencial para acabar con los periodos de baja demanda, generados por las expectativas de los consumidores. Por esta razón, dedicó sus estudios al estudio de los agregados económicos. 3. Después de la Segunda Guerra Mundial, los keynesianos estadounidenses se abalanzaron sobre los empleos de asesoría en el extranjero, cuando su país victorioso trabajó para reconstruir la economía destruida por la guerra. Y tuvieron éxito en difundir el evangelio, pero dejaron desprotegido el diferente doméstico. 4. La macroeconomía y la microeconomía es la satisfacción de las necesidades humanas, es decir, todos aquellos bienes que los recursos escasos le permitan la satisfacción. Estas deberán aumentar su condición de vida. Es por ello que las necesidades básicas no son ya biológicas, sino el respeto a la dignidad, alimento, vestido, vivienda, educación y salud del cuerpo principalmente. Y como quinta conclusión, consideramos que el monetarismo defiende la utilización del mercado como mecanismo de asignación de recursos y la aplicación de una política monetaria que tienda al equilibrio entre el Producto Interno Bruto y la inflación.
como el control de la inflación, reducción del papel del Estado en la economía, promover la apertura comercial, no buscar la plena ocupación y defender la libre competencia. Bueno, este fue nuestro trabajo de investigación acerca de la economía de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. También estaré dejando el trabajo de investigación en la descripción del video. Y espero que esta exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias por la atención prestada y bendiciones.